¿Qué harías si pudieras conocer tu futuro o lo que va a suceder en cualquier acontecimiento importante de tu vida como el día de tu muerte? Este libro te ayuda a interpretar tu destino. Y pues sí, hoy nos toca hablar de Javier Roscas y el I Ching. Desde el video pasado del diseño humano les prometí hablar de este tema, pero se nos atravesó Maussan con sus momias de papel maché. Y bueno, había que darle prioridad y prisa a eso, porque se rieron de nosotros en internet de una manera que no quiero ni volver a pensar en eso. Pero al final de cuentas, el tema del I Ching, que es un tema más permanente, podemos hablarlo hoy. El I Ching, aunque no es tan conocido como el tarot o la carta astral, pertenece a este tipo de creencias y cosas milenarias que más o menos la gente relaciona, aunque no lo practique. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. La teoría con estas monedas es fácil. Tú las vas a estar lanzando, la cara y la cruz tienen diferentes valores, vas a ir acumulando valores hasta que te da un hexagrama. Y ese hexagrama va a ser la respuesta a una pregunta que tú estés formulando mientras lanzas las monedas. Y si no me creen, que Javier se los explique. Puerta de la compra. Entonces tú ahora lees este texto porque en principio te va a dar una respuesta, te va a enseñar un camino respecto a la pregunta que tú has hecho, ¿no? Aquí pone... Este es el tipo de prácticas que a mí hace que me brinquen muchas preguntas y la mitad empiezan con ¿por qué? ¿Por qué 3 monedas? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿Por qué tienen esos valores? ¿Por qué se forma un hexagrama? ¿Cómo se le asignó a cada hexagrama su interpretación? ¿Qué clase de estudio, qué clase de ensayo y error hubo detrás de todo esto? Y pues sobre todo, ¿por qué esto tiene que darme la respuesta a esa pregunta que yo tengo? O sea, ¿por qué? Pero como necesitaba que alguien me lo resolviera y Javier no lo hace en el video, lo que hice fue ir a preguntar a otro canal donde también habla mucho de I Ching. Y esta fue la respuesta que me dejaron. Entonces resulta que soy un intento de explicar científicamente por qué funciona el I Ching, que es el principio de sincronicidad. La sincronicidad, según Carl Jung, plantea que ciertos eventos en la vida pueden tener una conexión significativa sin una causa clara. Estos eventos van más allá de la casualidad y surgen de un orden subyacente en el universo. Se consideran mensajes del inconsciente individual o colectivo, y son fenómenos que trascienden a la explicación puramente casual. Y aquí es donde yo no puedo dejar de pensar en Asimov, que decía que lo extraño sería que no hubiera coincidencias. Porque él decía que las coincidencias, cuando hablamos de números grandes, es decir, toda la cantidad de probabilidades de que suceda algo, no solo es esperado, sino hasta normal. Lo interesante es que la percepción de estas coincidencias, en vez de verlo como algo normal, tendemos a verlo como una respuesta, tendemos a verlo como patrones. Queremos creer que de alguna manera sí están conectados y que todo se alinea, y como en todo este tipo de cosas nos hace sentir especiales. Y creo que esa es la clave, el sentirte especial y en línea con el universo, a pesar de que esto no tenga ningún significado. Entonces el I Ching se basa en que existe algún ente, Dios, Shinigami, fuerza, lo que ustedes quieran, que está al pendiente de nosotros, que nos conoce y que está viendo a ver en qué momento lanzamos las monedas para que de alguna manera interfiera con ellas para que salgan de cierta forma que al final de cuentas se puede interpretar como la respuesta al problema que nosotros tenemos, porque esta cosa superior no solo nos conoce para entender nuestro problema, sino que es capaz de darnos la respuesta que necesitamos. Y ahora que si nos vamos a leer lo que significan los hexagramas, bueno, nos damos cuenta por qué nos sirven para cosas como sí y no. Porque al final de cuentas no son respuestas, más bien son frases que pueden tener una libre interpretación, que de una manera muy subjetiva nosotros vamos a atribuirnos, porque así funciona el ser humano. Nos encanta atribuirnos cosas banales, cosas sencillas, cosas generales y decir sí soy. Por ejemplo, y lo voy a leer textual como lo encontré, lo que significa el primer hexagrama. Que el comienzo de la adivinación sea propicio, lo que significa la primera línea. El dragón sumergido no es útil. Cuando se ve el dragón en el campo, beneficiosamente se ven grandes personas. El sabio todo el día está activo y a la noche está vigilante. Al ser así de estricto no tiene faltas, a veces salta en lo profundo, pero no tiene infortunio. Cuando el dragón vuela en el cielo favorablemente se ven grandes personas. Si el dragón está excesivamente alto, habrá arrepentimientos. Ver un grupo de dragones sin líder es auspicioso. Y al final de cuentas, todo ese tipo de mensajes que abundan mucho dentro del I Ching van más enfocados al hecho de si quieres algo, te toca trabajar por ello. La persona sabia trabaja, la persona sabia no descansa y la persona sabia va a usar todo su conocimiento para salir de ahí. Si tú no eres sabio, si tú no eres trabajador, bueno, te va a ir mal.
que a final de cuentas va muy de la mano, tanto en contexto como en el tipo de filosofía, alrededor de todo este tipo de prácticas y pensamientos. Y yo sé que eso a lo mejor lo interprete mal o agarra una mala fuente, porque estamos hablando de un texto, una, escrito hace 3000 años y dos, en otro idioma. Y es un idioma que no es tan fácil de traducir a un español como para tener un significado total. Y en general tenemos otra vez una representación de los arquetipos, del tipo de situaciones que todo el mundo puede representarse, y que el consejo que se da es bastante fácil, que es, te toca esperar, te toca actuar, hay algo malo por ahí. O sea, no salimos de los mismos arquetipos de siempre que de alguna u otra manera podemos interpretar. Y otra vez, si no estás conforme con tu tirada, dices, es que a lo mejor no planteé bien la pregunta, la vuelves a tirar y te sale otra cosa completamente diferente, pero donde ya tienes la manera de construir ese mensaje que tú quieres escuchar o que crees que tú necesitas escuchar, o todavía peor, que en verdad crees que el universo te está mandando para que hagas la cosa que tú quieres, pero necesitabas el permiso de alguien superior. Y de la misma manera que el tarot, que la carta astral o que el diseño humano, al final de cuentas son cosas que podemos ajustar fácilmente a nosotros y atribuirnos sin que haya una explicación científica, porque no la hay. Estas cosas siguen vigentes no porque sean realmente ciertas, no porque sean completamente útiles. Siguen vigentes porque las dejamos por la tranquilidad y seguridad que nos hace sentir, el tener el permiso de un algo más, el sentir que hay un algo más que nos cuida, que nos protege, que nos orienta y que nos incita a actuar o no actuar. La vida dista mucho de ser sencilla, dista mucho de tener respuestas fáciles, y la respuesta a tus preguntas posiblemente sea mucho más compleja que algo que se te pueda resolver tirando monedas al aire. Y ojo, no estoy diciendo que no lo hagan, solo estoy diciendo que a lo mejor no es la mejor herramienta para tomar decisiones. A final de cuentas, entre muchas de estas creencias ancestrales, místicas, orientales y lo que ustedes quieran, creo que esa es de las menos peligrosas. Son monedas que te dan mensajes vagos. Ni siquiera es un tercero el que te lo está leyendo, o sea, puedes hacerlo sin que nadie te cobre, ya tienes ahí la interpretación. De hecho, en el libro de Javier está su interpretación como que más suavizada y entendible, porque otra vez, son textos complejos escritos en otro idioma hace mucho tiempo. Y a lo mejor una actualización está bien, pero para las preguntas difíciles, 3 monedas no bastan. Yo soy Bibliofílica, nos vemos en el siguiente video. Adiós.